cómo nosotros debemos buscar el perdón de Dios. Dios perdona a quien se arrepiente de corazón. Ese es el tema de esta mañana. Dios perdona a quien se arrepiente de corazón. Fíjese que muchas son las veces que nosotros hacemos algo malo y acostumbramos a decir disculpe, pero realmente no sentimos la falla que hemos tenido, sino que solo decimos disculpe porque vemos que la otra persona se molestó, que la otra persona se ofendió, y decimos un disculpe, pero sin tan siquiera reflexionar en el impacto que nuestras acciones han ocasionado en el corazón de la persona. Igual es cuando nosotros en muchas oportunidades nos presentamos delante de Dios diciéndole: Señor, perdóname, pero realmente no hemos analizado el tamaño del problema que hemos provocado a través de lo que hemos hecho. Sino que solo decimos: Señor, perdóname, y lo hacemos como que fuera un requisito que obliga a Dios a darnos salvación. No es lo mismo que nosotros nos acerquemos a Dios meditando en la falla que hemos tenido, reflexionando directamente en el error cometido, a que solo digamos una repetición de una frase y que le quisiéramos dar un sentido que a la verdad no lo hemos analizado. Y que le digamos: Señor, perdóname. Dios mío, te pido perdón. Pero ¿por qué le está pidiendo perdón usted a Dios? ¿Cuál es el motivo para que usted le diga a Él: Señor, perdóname? En el Salmo capítulo 51, ahí vamos a estar reflexionando esta mañana. El Salmo capítulo 51 nos da un ejemplo de cómo podemos nosotros acercarnos a Dios para encontrar el perdón de nuestros pecados. El versículo clave de esta mañana es el versículo número 17. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado viene como un reflejo al análisis de nuestras acciones. Usted no se le va a humillar a nadie cuando no hay una razón. Pero cuando usted ha analizado el daño que ha provocado en aquella persona y usted ve el impacto que están teniendo sus acciones, entonces usted sí va a tener la capacidad de soportar la reacción de la persona a quien usted ha perjudicado. Cuando uno llega con una persona con la que uno ha provocado un problema, sin lugar a dudas, esta persona va a estar enojada. Y cuando uno se quiere acercar, aquella persona lo va a desechar a uno. Pero como uno reconoce su falla, entonces uno tolera lo que le están haciendo, porque uno sabe que uno fue quien falló. Uno reconoce y uno dice: tiene razón de tratarme así. Yo no le hubiera hecho eso. Tiene razón de estar enojado. Yo saber ni qué más haría. Entonces ahí es cuando uno se baja totalmente, cuando uno se humilla para lograr entrar en una razón, en un convenio de nueva cuenta con aquella persona. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, cuando nosotros queremos estar de nueva cuenta cerca de Dios,
es necesario que entendamos qué fue lo que nos alejó de Dios, qué fue lo que nos apartó de Él, qué fue lo que nos hizo estar hasta allá y sentir la soledad y venir a los pies de Cristo a buscar esa conexión con Él. Es necesario identificar eso. Yo quiero alcanzar un objetivo en el corazón de cada uno de ustedes, y es que tengamos bien claro que Dios perdona con amor al que se arrepiente de sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darme cuenta de que lo que hice está mal y no volver a hacerlo jamás, porque me arrepentí. Es como cuando nosotros estamos quemando cohetes, ya se viene la temporada de los cohetes. ¿Cuántos ya compraron? Todavía no, ¿verdad? Ya mero nos toca. Y andamos quemando cohetes y los sostenemos, ¿verdad? Y vemos que ya va el fuego en la mecha. Hasta que ya se va a meter, lo tiramos para que estalle en el aire. Y se nos está diciendo: no queme así, hombre. Le va a estallar en la mano, se va a quemar, hasta que de veras, ¡pah!, en la mano. Entonces, hasta ese momento, cuando nos dimos cuenta ahí sí que por cuenta propia, que sí de veras es malo lo que estamos haciendo, no lo volvemos a hacer. Nos arrepentimos de lo que estábamos haciendo. Fíjese que parte de la naturaleza humana es que vivimos en una secuencia de pecado, pero como que no nos diéramos cuenta. Entonces las personas que nos aman nos alertan: deje de hacer eso, hombre, no regrese a ese lugar, deje de estar provocando un problema grande. Y nosotros seguimos haciéndolo. Pero ¿a quién le hago daño? ¿Pero a quién perjudico? Y siempre ese pero bendito que tenemos para librarnos de las acusaciones, hasta que nos descubren. Y cuando nos descubren y nos avergüenzan, hasta entonces decimos: es cierto, me podía estallar en la mano esto. Y es entonces cuando nos arrepentimos. Al corazón contrito y humillado, cuando ya nos descubrieron en el error y nos comienzan a echar en cara todos los problemas encima, entonces no podemos nosotros levantar la cara ante el que nos descubrió, sino que nos humillamos. Y eso nos ha pasado a todos, en diferentes maneras. ¿Quién es el que se está llevando el queso de la refri? Y ya queremos decir nosotros que el ratón abre la refri, se mete y saca su pedacito, ¿verdad? Hasta el día en que vamos de puntitas y abrimos la puerta de la refri, era usted. Ve qué bonito. Así decía mi papá. Si uno quería que mi papá le dijera precioso, había que cometer un error. Ve qué chulo, decía mi papá. Ve qué bonito, venga para acá. Ahí era el problema. Les digo, cada uno de nosotros debemos aprender a meditar más en lo que hacemos. Pensemos bien lo que estamos haciendo y analicemos en realidad qué tanto nos está beneficiando o qué tanto nos está perjudicando lo que estamos haciendo, y tengamos más ejercitada esa parte espiritual. Introducción al estudio.
Errar es de humanos. Ese dicho lo tenemos todos, ¿verdad? Errar es de humanos. Corregir es de sabios. Por naturaleza, el ser humano tiende a pecar, ya sea por no soportar la tentación o simplemente un desliz, como solemos llamarle. Esta mañana analizaremos cómo poder acercarnos a Dios para encontrar el perdón y no volver a fallarle a Dios. Número 1. Señor, ten misericordia de mí. Vamos al análisis del Salmo capítulo 51, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, David hablando directamente con Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo se cree que David lo escribió mientras escarmentaba en carne propia la amargura del error. David era un tipo que desde niño se apartó de lo malo. David desde chiquito buscaba estar cerca de la presencia de Dios. Lo mandaban al trabajo: vaya allá a pastorear las ovejas, lléveselas a todas. Aquel se las llevaba a todas y llevaba su instrumento musical para soltarlas en la pradera, y mientras aquellas andaban comiendo, él estaba alabando a Dios, él estaba cantando, él estaba orando. Imagínese que es el salmista más preeminente en la historia de la literatura sagrada, el más tipo para escribir. Ese tenía una creatividad para escribir. Y aquel se sentaba y adoraba a Dios, de tal manera que Dios decía de él: este vive conforme a mi corazón. Este sí hace lo que yo quiero. Este sí busca como yo quiero que busque. Y la gente lo reconocía. En una oportunidad el rey Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, y uno de los sirvientes del rey dijo: yo conozco a un muchacho que puede servir para que usted deje de ser atormentado por ese mal espíritu. Y llevaron a David, y aquel solo con ejecutar el instrumento, el rey sentía paz. Y el mal espíritu se apartaba de él, solo con que estuviera David tocando cerca de él. De tal manera que Dios lo honró a gran escala. Todos recordamos cuando David llegó sin pensamiento de pelear. David llegó al frente de batalla a dejarle comida a sus hermanos y a dejarle también comida al jefe del batallón. Y se oía allá al fondo aquel filisteo desafiando al pueblo de Israel. David les dijo: pero ¿cómo es posible que ustedes, que son representantes del Dios vivo, estén aquí acongojados porque aquel sale a gritar? No, hombre, eso no puede ser así. Yo voy a ir a pelear contra él. Y Dios lo respaldó y mató a Goliat. Hermano, el tipo estaba tan cerca de Dios
que se animaba a hacer cosas que nadie más podía hacer. Y Dios lo siguió subiendo y lo puso como rey sobre su pueblo. El problema que tuvo David fue que en una oportunidad no quiso salir a la guerra, sino que se quedó en casa. Al quedarse en casa, caída la tarde, sale a su terrado y se pone a ver todo, ¿verdad? Todo lo que lo rodeaba. Qué chulada es hacer eso ustedes. Los que viven allá por Ramírez, dichosos, hombre. Cuando ustedes levantan la vista al cielo ya en estos atardeceres que se pone colorado todo por allá, ¿verdad? Y usted lo puede ver todo, qué preciosidad. Igual estaba David. Pero de repente vio para donde el vecino y le llamó la atención la mujer que estaba allá. Y como él era el rey, dijo: mándenla a traer para que esté conmigo. Y le llevaron a la mujer, Betsabé, y estuvo con ella. Y luego ella regresó a su casa. El problema serio fue que el esposo de ella sí andaba en el frente de batalla. Aquel no se había quedado. Aquel sí andaba en la guerra. Y viene la mujer y le dice al rey: estoy embarazada. Él trata de ocultar su pecado, trata de ocultar su error, en lugar de una vez buscar el perdón y la misericordia. Y dice: mándenme a traer al esposo y que se quede aquí con su esposa unos días, de tal manera que cuando pase el tiempo se crea que es de él. Y mandan a traer al esposo. Pero aquel tipo era tan leal al ejército que dice: no es posible que yo vaya a dormir con mi esposa y todos los soldados allá en el frente de batalla. No puedo entrar yo con ella. Entonces se le complicó más la cosa a David. Y en lugar de tomar la decisión en ese momento de decir: bueno, voy a hablar, voy a buscar una manera de poder solucionar las cosas, entonces dice: bueno, no hay de otra que matar a este. Oiga eso. Cuando nosotros nos metemos en cualquier problema, cualquier delito, cualquier pecado, comenzamos por la orillita. Pero cuando el diablo comienza a maquinar a través de nosotros, nosotros llegamos a cometer errores que jamás ni nunca pensamos tener el valor de cometer. David dijo: ok, entonces no hay de otra. Jálenme a este tipo y mándenlo al frente de batalla. Y le dio la orden al que lo mandó. Le dice: cuando vengan los enemigos contra ustedes, ustedes se van a retirar de él para que lo agarren y lo maten. Una vez muerto aquel, ya no habrá problema. Y así sucedió. De tal manera que muerto aquel y pasado el luto, David dice: tráiganme ahora a la mujer, porque ahora ya no hay problema que nadie nos vea juntos. Tráiganmela para acá. Pero allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 12, se relata que Dios mandó al profeta Natán.
Y llegó el profeta y le dice: oh rey, fíjate que tengo un problema y quiero que me ayudes. A ver, le dice, ¿qué pasó? Fíjate que había un tipo, le dice, que tenía muchas ovejas, pero lleno de ovejas. Y le gustaba la oveja de otro que vivía cerca de él. De tal manera que mandó quitarle el animalito a aquel otro. ¿Cómo es posible?, le dijo David. A ese tipo hay que matarlo, le dijo. ¿Cómo es posible que alguien tenga el corazón de hacer eso? A ese hay que matarlo. Ok, rey, le dice, pues te cuento que ese tipo eres tú, que tenías todo, pero mandaste hasta matar a Urías para quedarte con la mujer de él. Al que hay que matar es a ti, por consecuencia del pecado. El poder de la ley es descubrir el pecado. Y como consecuencia de descubrir el pecado, viene la condenación, viene el castigo. Entonces viene David y se encierra y levanta estas palabras delante de Dios. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él entiende al 100% que llegar hasta donde llegó no fue algo que por ahí empezó el pecado. Es una consecución de rebeliones. Es una secuencia que nos ha traído hasta donde podemos llegar, creyendo que nadie va a descubrir nuestro pecado. ¿Y sabe qué es lo más triste del pecador? Cuando ningún ser humano se lo descubre. Eso es lo más triste que pueda haber. Porque cuando los seres humanos no descubren el pecado, entonces el pecador llega a sentirse que todo está bien. No hay problema si nadie me ha dicho nada. No hay problema. Yo puedo seguir aquí robando, yo puedo seguir aquí dañando a los demás, yo puedo seguir haciendo lo que sea que estoy haciendo porque nadie me ha visto. Porque al parecer le tenemos más miedo al ojo del ser humano que a los ojos de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en esa parte, mucha precaución con lo que nosotros estamos haciendo. David se acercó a Dios. En el verso número 2 le dice: lávame y límpiame de mi pecado. Fíjese que en ningún momento en este salmo se encuentra que David quiera justificarse por méritos propios. Aquí no se encuentra aquellas excusas sin razón que levantamos muchas veces nosotros. En muchas oportunidades nosotros tenemos la capacidad no solo de que ya hicimos el daño, no solo que ya hicimos el problema, sino que todavía tenemos la capacidad de querer culpar a alguien más o querer decir que no es culpa de nosotros. Como cuando uno va manejando y viendo el WhatsApp, ¿verdad? Y el de adelante frena y uno se entierra en el carro de adelante. Y se baja aquel
¿qué pasó, amigo? Uno con el teléfono en la mano todavía. ¿Usted frenó de una vez? Ya mero le decimos, ¿para qué salió a la calle si hoy iba a pasar yo aquí? No hay cosa más triste que querer justificar un error. Si ese error, lógicamente, estuvo mal. Y si estuvo mal es porque no se hizo bien. Y si no se hizo bien, ¿para qué vamos a reclamar si el que hizo malas cosas fuimos nosotros? David le dice, ten piedad, ten misericordia, límpiame. El tipo reconoce la necesidad del ser humano para estar cerca de Dios. Es que el que necesita estar bien con Dios somos nosotros, porque Dios nunca está mal. Dios es amor, Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es santo, Dios lo es todo. Entonces los que podemos fallar somos nosotros. Y el necesitado de tener esa cobertura somos nosotros. Entonces David le dice, límpiame. Ahora, ¿por qué razón cree usted de que David no le dice a Dios una excusa? Señor, es que tú sabes de que esa mujer venía siempre allá a buscarme y como suelen decir cuando pasan esos casos, ¿verdad? Ya ves que en mi casa no me dan de comer, tengo que ir a buscar donde como. Ya ves que en casa no hay ni una sonrisa y allá afuera habían carcajadas. David no busca excusarse. Él busca la misericordia, él busca la piedad, porque sabe que hay un error. Eso significa que hay algo que no se hizo bien. Y adicional a eso, David conoce a Dios. Y David sabe perfectamente que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Para Dios no hay nada oculto. Mire qué triste es cuando a alguien se le encara y se le dice, mire, usted fue el que agarró eso, hombre. No, yo no fui. Si yo lo vi, yo no fui. Revíseme. Busque, vamos a ver si de veras lo haya. Sabiendo que sí cometió la falla. David, entendiendo que Dios lo ha visto todo, en los versos 3 al 6 le dice, pero yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Oiga la manera correcta de acercarnos a Dios. La manera correcta de acercarnos a Dios no es justificarnos a través de los demás. Señor, yo cometí este pecado, pero tú sabes que el hermano no sé quién, hasta con Dios queremos hablar chismes. Señor, si es cierto, yo hice eso, pero acuérdate también que aquel otro. David no le dice eso a Dios. Le dice, lávame de mi pecado, por favor, límpiame. Él entiende que solo alguien limpio es digno de ser templo y morada del Espíritu de Dios. Y le dice, yo reconozco lo que he hecho. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Me gusta esta parte cuando le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí,
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando él le dice, en pecado me concibió mi madre, para nada vaya a pensar usted que la mamá de David era pecadora, por favor. Hay personas que dicen, es que el pecado viene de generación en generación. Como la mamá era pecadora, él también es pecador. No, para nada. David está diciendo, desde antes de ser concebido, la maldad rodeaba mi entorno. Y cuando ya estaba en el vientre de mi mamá, desde ese momento mi naturaleza era pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. Desde ahí yo traía la maldad. Desde ahí yo era malo. Y es que todos conocemos el bien y el mal, pero qué bonito es hacer el mal. Entonces David en ningún momento está poniéndole culpa a su mamá. Qué triste cuando se dice el pecado es generacional. No, 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 jamás. Cada generación, padres darán cuenta por ellos mismos, hijos por ellos mismos, nietos por ellos mismos. Nunca el hijo va a llevar el pecado del padre, jamás, jamás. David es un tipo que reconoce el pecado que ha cometido y lo expone delante de Dios. Y dice en el verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Hermano, lo más bonito que el ser humano puede experimentar para recibir el perdón de sus pecados es tener esa conexión plena con Dios. Cuando nadie te está recriminando, sino que el Espíritu Santo te está redarguyendo, y allá en lo íntimo, allá donde nadie te ve, le puedes decir a Dios, Señor, yo he pecado. Señor, yo te he fallado. Señor, me equivoqué. Perdóname. En lo íntimo. Cuando levantamos una oración a Dios, pero lo hacemos con toda la sapiencia de que Él lo conoce todo. Nada le puede ocultar a Él. Señor, límpiame. Es el siguiente paso que da David. Primero reconoce a Dios como un Dios misericordioso, como un Dios amoroso, como alguien que ve al pecador como un objeto de ponerse a las órdenes para poder servirle de bendición. Y luego viene y le dice, límpiame. Vea el verso 7 al 9, le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, la purificación profunda requiere un trabajo fuerte. Cuando hay una herida que no quiere sanar en el cuerpo,
Cuando hay una herida que ya tiene infección, qué duro es limpiarla. Cómo duele cuando lo limpian a uno. Llora uno del dolor. Son gemidos los que uno da, que ya no aguanta. Y las personas retorciéndole a uno donde está metida la infección para prevenir algo peor. David le dice a Dios: usa hasta hisopo para limpiarme, que no quede nada sucio dentro de mí, porque él reconoce que su interior está contaminado. Su interior ha sido jugado por el error del pecado. Entonces le dice: límpiame. En el verso número 8 encontramos un sentimiento que todo pecador llega a experimentar. Cuando estamos muy metidos ya en un proceso de pecado, la presencia de Dios se aparta de nosotros. Por eso David extraña la presencia de Dios. Él sigue siendo para el pueblo un salmista reconocido. Él sigue siendo para el pueblo un músico depurado. Él sigue siendo para el pueblo un rey que pelea y gana batallas. Pero dentro de él siente el vacío. Por eso le dice: Señor, yo quiero otra vez el gozo. Yo quiero la alegría de cantar. Yo quiero la alegría de orar. Quiero sentirte cerca de mí. Hermano, qué triste es cuando nuestra propia situación espiritual nos ha apartado tanto de la presencia de Dios que ya no sentimos nada. Que se nos van los días sin acordarnos que tenemos que orar. Que se nos van los días sin acordarnos que tenemos que leer la Biblia. Se nos van los días, hermano, sin preocuparnos dónde está la presencia de Dios. Todos tenemos en casa un lugar bonito para sentarnos. En la mesa, los que estamos aquí tenemos el lugar privilegiado, porque somos padres de familia. No se sienta en nuestro lugar un patojo, ¿verdad? Y si hay alguien sentado ahí, quítese, porque ya viene su papá a comer. Muévase de ahí, que ahí se sienta su mamá. Todos tenemos un lugar de privilegio en casa. ¿Y Dios dónde está en nuestra casa? Tenemos también un lugar de privilegio para invocar el nombre de Dios. ¿O lo invocamos desde la almohada? Yo no digo que sea malo, pero si a veces hasta de estar sentado le da sueño orar, ahora acostado, no termina ni el Padre Nuestro, porque está acostado. Padre Nuestro, y ya va soñando en las nubes, porque lo último que se acordó fue decir cielo. Malaya soñara con su esposo o su esposa porque acaba de decir cielo. No, más lejos se va hasta allá arriba. David reconoce eso. David extraña la presencia de Dios. David extraña el gozo. Ahora, hermano, ¿usted ha extrañado alguna vez el gozo del Señor? ¿O no lo ha sentido? Porque hay casos de personas que no han sentido el gozo del Señor.
Hay casos de creyentes que no han experimentado el toque del Espíritu Santo. A eso se le llama tener un encuentro personal con Dios. Y hay personas que no lo han tenido. Y no lo han tenido porque limitan toda la vida a Dios. Todo lo que es de Dios, todo lo limitan. Para entrar al culto entramos a la hora que sea, pero para irnos, hermanos, respetemos el horario. ¿Ok? Porque no respetamos también el horario de entrada. Limitamos todo lo que tenga que ver con Dios. Y eso es lo que nos deja a nosotros fuera de un contacto con el Espíritu Santo. Es triste cuando estamos en la escuela dominical pensando a dónde me fuera a comer hoy con mi familia. A Delta los llevé el domingo pasado, el antepasado a Metrocentro, el antes del antepasado a Santa Clara. ¿A dónde más los han llevado? Y solo domingos. Es que es el día que descanso, sí, pero es el día que tienes para entregárselo a Dios también. Cuando esté en la casa de oración, métase de lleno a sentir la gloria de Dios. Y cuando salga de aquí, lleve a sus hijos. Qué bonito lo que decía Ever, ¿verdad? Ir a volar barrilete. Los niños de ahora no saben cómo se vuela. Cómprele un barrilete. Yo voy a hacer y les voy a vender. Si son de prensa libre, no quiero. Ya no hago, pues. Lleve a sus hijos a que experimenten eso, hombre. Dedíquele tiempo a su familia, pero primero es Dios. Primero es Dios. No es malo ir a patear la cabeza del diablo, decían antes, ¿verdad? No es malo ir a jugar unos tiritos con los patojos, hombre. No es malo. Lo malo es cuando, ay Dios mío, hermano, ya van a ser las 11 y a las 11:15 yo dije que estaba jugando. Eso es malo. Cuando yo tengo compromiso con el diablo y compromiso con Dios. No le puede servir a dos señores. No, eso no se puede. O le sirve a Dios o le sirve al diablo. Pero a los dos no se puede. David entendía eso. David decía, ¿por qué me has quitado el gozo? Devuélveme la alegría, devuélveme el gozo, dame un corazón puro. Versos 10 y 11 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, ¿cómo cuesta estar bien apegados a las cosas de Dios? Porque en el mundo hay aflicción, hermano. En el mundo hay contrariedad. En el mundo hay problemas. Si algo tiene la vida, son sinsabores. A veces a la persona que más amamos nos traiciona. Qué duro. A veces a la persona que le damos todo es la que no quiere nada. A veces a la persona que nosotros más mimamos es la que menos quiere estar cerca de nosotros. Qué dura es la vida. Qué contrario es todo. Mientras mejor nos tratan, peor nos comportamos. Y mientras peor nos tratan, ahí queremos estar.
David se acerca con Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, ya no hay tiempo para que estemos jugando con Dios. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hermano. Cristo viene pronto por nosotros, su iglesia. Y tenemos que estar sin mancha y sin arruga del mundo. Si no estamos así, hermano, que lo lamento, que lo siento. Pero si yo me gozo, pero si yo cuando oro por un enfermo recibe sanidad, pero si yo cuando toco a un endemoniado es liberado, pero sí, lo mismo le dijo aquel a Jesús en el juicio a las naciones. Y Jesús le dijo: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es que no podemos estar jugando con Dios. En lo íntimo, allá donde nadie te ve, solo Dios, ahí es donde debemos analizar nuestra manera de vivir y pensar: ¿será realmente que estoy al 100 con Dios? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer? Y ponerlo todo en las manos de Dios. Versos 12 al 15. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Uno de los mejores motivos para que nosotros podamos estar bien con Dios es el trabajo que damos en la obra de Dios. David cae en pecado, reconoce que se ha alejado de Dios, busca la misericordia, busca la piedad, pide que sea renovado su compromiso y ofrece trabajo a Dios. El que no trabaja para el engrandecimiento del reino de los cielos, ese no tiene a Dios. Así como se oye. Les gusta esa frase ahora a ustedes, ¿verdad? Así como se oye, sí, así como se oye. ¿Seguro? Sí, seguro. Si yo no estoy haciendo algo para el engrandecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra, yo no estoy teniendo una conexión saludable con Cristo. Yo no estoy bien con Dios. ¿Cómo voy a decir yo estoy bien con Dios si no hablo de Él? ¿Cómo voy a decir yo estoy bien con Dios si no busco que el reino de los cielos esté de una mejor manera sobre la faz de la tierra? ¿Cómo voy a decir yo estoy bien con Él? Para que yo pueda ser parte de una empresa, yo tengo que moverme en pro de lo que la empresa requiere de mí. A la empresa no le interesa mi familia, no le interesa la iglesia, no le interesa nada más que el crecimiento pleno de ellos. Todos somos empleados. Bueno, yo fui empleado también, por gracia de Dios.
A mí en la empresa jamás me dijeron: mira, necesito que agarres estos 5,000 billetes y que te vayas con tu familia a la playa y que disfrutes unos tus 3 días. Por favor, no quiero que vayas a ir a pelear con tu esposa, no quiero que vayas a ir a regañar de más a tus hijos. Llévalos y cuando regreses, ahí ya platicamos. Jamás. Ni sabían si yo tenía esposa o no. Ahora traigámoslo a lo espiritual. Hay muchas personas donde nos movemos nosotros que ni tan siquiera saben que somos evangélicos. Ay, es cristiano este entonces. Va para ser así, dice la gente, ¿verdad? Como que fueran vacas le hacen. Hermano, el gozo de la salvación en una persona da frutos. Y el que no da fruto, lógicamente, es porque no tiene el gozo de la salvación. Por eso es de que tenemos que ver la evolución de un creyente. Reconozco mi error, acudo al que me puede perdonar porque sé que tiene la capacidad, me someto a lo que Él pide de mí y trabajo para Él. Ese es el medio correcto, no hay otro. Terminemos la lectura del Salmo 51, versos 16 al 19. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Debemos entender que el sacrificio o ritual o cualquier otra manifestación externa de religiosidad sin un cambio de actitud en lo íntimo del espíritu no es suficiente como verdadero arrepentimiento. Yo puedo decir: no voy a comer 8 días y voy a estar metido en la iglesia, y al día 9 salgo a cometer las mismas transgresiones. De nada me ha servido. El profeta Joel en el capítulo 2 y su verso número 13 deja una recomendación para nosotros y nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Pero muchas veces tiene que castigarnos. Escuchaba yo a un predicador muy refinado hace poco decir: ¿cómo vamos a creer que Dios permita el castigo si Él es amor? La palabra de Dios nos dice que Él nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Se duele del castigo, sí, pero por causa de mi rebelión me tiene que castigar.
porque hasta que me castigan entiendo. Deje de hacer eso, hombre. Qué bonito antes cuando le pegaban a uno en la escuela, ¿verdad? A mí me llegaron pegando hasta tercero primaria y ya de cuarto a sexto ya no me pegaron, fíjese. Como que desde ahí voy a revisar bien esto de los derechos humanos y de la niñez. De plano en ese año fue que empezó todo eso. Porque me acuerdo que cuando yo faltaba a clases, si no llevaba nota, el maestro Carlos Berger se llamaba, Dios lo tenga en gloria, con la regla: ¿por qué no viniste ayer? Poné las manos. ¡Pa! ¡Pa! Uno sabía al 100% que si uno se capiuzaba, al otro día eran 2 reglazos. Ahora, si uno faltaba por algo justificado, solo era de acordarse que mandaran nota. Mire, aquí le manda esto a mi papá. Ok, no hay problema, pase adelante. El que te quiere ver el bien te va a castigar. Por eso el padre al hijo que ama lo corrige, lo castiga. Todos los que estamos aquí, bueno, un 85% de los que estamos aquí, Dios nos ha regalado herencia, Dios nos ha regalado hijos. Enseñémosles a ellos cómo conectarse realmente con Dios. ¿Cómo lo logro? Sencillo, en base a lo que aprendimos hoy en el Salmo 51. Veo mi pecado, lo reconozco, busco el perdón, pido de Dios la llenura de su Espíritu Santo y trabajo para el engrandecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Si no lo estoy haciendo así, estoy mal. A todos les dejo esa llamada de alerta. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Hoy, mañana no, hoy. Y cuanto antes lo hagamos, mucho que mejor. En lo íntimo, que nadie nos esté confrontando. Solitos meditemos delante de Dios y analicemos: Señor, ¿será realmente que te agrada esto a ti o no? Yo lo he estado haciendo para sentirme bien. He estado buscando lo que nunca debí buscar. He estado haciendo lo que nunca debí hacer, porque eso me hace sentir bien. Eso me da paz, eso me da tranquilidad. Pero si a ti no te agrada, Señor, por favor, perdóname. Expongámoslo delante de Él. ¿Por qué no oramos un minuto? Cierre sus ojos ahí donde está.